19:01 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Tenemos noticias desde Hong Kong. Comentanos, Nico. Así es, Nero. Justamente la noticia de la cual hemos recibido es que en China van a aplicar, lindos rollo de llaves, 18 meses de prisión por convocar una manifestación en Hong Kong. Hay que recordar que durante 2019, 18 y un montón de años antes, viene manifestándose la gente de Hong Kong cada día con un poco más de activismo y un poco más de violencia, se le puede denominar así. Ojalá, acá me puede ayudar. Y también estas manifestaciones, su mayor auge fue durante la gestión de Donald Trump, sin lugar a dudas, el cual en su batalla contra China, no solamente comercial, sino también diplomática, geopolítica y demás, estuvo demostrando esto. Y bueno, la solución que ve el régimen chino para sancionar a los hongkonenses, creo que se pronuncia, la gente de Hong Kong, son 18 meses por protestar. Y acá antes de dar la palabra a Ramiro, Horacio, Bonera, el que quiera, sobre la cuestión de la libertad de expresión, a mí me surge muchísimo, yo tuve intriga sobre el tema de Hong Kong, lo estuve investigando, estuve hablando con gente muy allegada a algunas personas que viven allá. Claramente no se puede dar nombres, nada, ni dónde viven, pero que me comentaban cómo es la organización para las protestas estas. Porque cualquier persona diría, no es fácil protestar en un régimen en el cual te controla todo y hasta tenés un sistema que si haces una multa, tenés el sistema de préstamos y demás cuestiones, me sale la palabra ahora exacta, que te están vigilando a las 24/7. Funciona de la siguiente forma: utilizan aplicaciones distintas a las que normalmente conocemos como WhatsApp o Telegram, sino que utilizan Signal y hasta algunas que es por radiofrecuencia directamente, y otros los cuales son, dependiendo del área en los que están ubicadas, se comunican entre ellos. Y las distintas políticas son interesantísimas cuando uno ve los distintos medios que justamente estos manifestantes ya tenían todo planeado, qué es lo que tienen que hacer si le están apuntando con láser, con los paraguas. No es que era porque llovía, los paraguas tienen una función más que cubrirse de la lluvia, porque se pone en capa de lluvia. Las máscaras antigases con las antipagas de color oscuro no es por el sol, ni tampoco por los láser, sino para que no se le logre reconocer la cara. A su vez, cómo se tienen que escapar en grupos determinados que están organizados por los subtes para que no los puedan agarrar, porque si es uno solo, seguramente el gobierno si lo llega a meter preso no la va a contar. En cambio, si son un grupo amplio, la mayoría van a ganar. Lo mismo como es el sistema de defensa que utilizaban con alguna especie de barricada de chapo, con algunos escudos que habían conseguido. También toda esta cuestión de cuando pasaba una ambulancia, que la mayoría de las veces muchos concordaban que era el régimen chino a propósito mandaba ambulancias para solicitar el paso y dividir la manifestación. Esta gente ya tenía todo articulado cómo tenía que ser el movimiento para quedar en dos bloques divididos iguales casi, justamente para no quedar desorganizados ante un ataque que podría justamente hacer la policía, lo cual me parece muy interesante. Como cuando uno quiere y cuando está la voluntad de la gente y del pueblo de ser libre, de querer mantener su soberanía, de estar luchando por su soberanía, porque hay que recordar que la cuestión de Hong Kong se lo están cediendo a China por un tratado que hizo Gran Bretaña, que quedan pocos años, creo que eran 30 años aproximadamente, pero cada día se está avanzando más sobre la libertad y la poca soberanía que tiene Hong Kong. Pero cuando la gente quiere manifestarse, se puede organizar de verdad y puede luchar contra uno de los ejércitos y uno de los países más poderosos del mundo, que más control sobre la población tiene, y que no siempre la cuestión son tuiteras o marchitas por la república, como en muchos lados se suele hacer también. Lo cual me parece un tema muy interesante, como si en China, un lugar donde justamente está todo controlado 24/7, porque ya lo conocemos un poco, que ni siquiera usan el mismo internet que se usa en el mundo entero, Google, o sea, el internet es la misma red, pero tiene la mayor parte de las direcciones IP de esta parte del mundo, de Occidente. Las direcciones IP de los servidores que normalmente usamos nosotros están bloqueadas para el usuario chino. Sí, justamente, ese tema se entiende. Como cuando se quiere manifestarse contra un régimen poderoso se puede, a pesar de todas las trabas y censuras que está teniendo. Horacio, Jami. Sí, mira, primero que nada, decir que Hong Kong no tiene ni siquiera soberanía. O sea, ya actualmente, desde que lo dijo el año pasado Mike Pompeo, la administración de Trump, lo dejan de considerar a Hong Kong como un régimen administrativo especial, ¿no es cierto? Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque se inmiscuyeron en la política de Hong Kong, que no tenían que haberlo hecho por parte de China, ¿no es cierto?, el régimen chino. Lo hizo porque querían ir en contra de las protestas, ¿no es cierto?, por la seguridad del país, en contra de la subversión y hechos criminales que cometían supuestamente los que ahora están exiliados, por ejemplo en Taiwán y en Estados Unidos. Todos los partidos, es decir, ya no hay oposición, ya no existen las marchas, no pueden ni siquiera hacer marchas, porque es decir, eso va en contra de la nueva ley de seguridad que implementó
se implementó en Hong Kong por parte del régimen chino. Y como dijimos hace un tiempo, también acá, me acuerdo que dije, el sistema de votación electoral en el Parlamento de Hong Kong es completamente una aberración, o sea, no es democracia eso. Han decidido modificar el sistema de elección donde el pueblo solamente va a elegir, creo que eran 20 aproximadamente parlamentarios, mientras que unos 70 los elige el gobierno chino aproximadamente. Claro, entonces no tiene sentido, es algo... simbólico. Sí, es algo simbólico, exactamente, esa es la palabra que quería decir. No existe nada de soberanía ni autonomía. Hong Kong está tomada por China, literalmente, es decir, ¿cuál es la justificación de que digan de que tiene un mínimo de soberanía, de autonomía ese lugar si no está, el sistema está completamente ya ingresado, o sea, infiltrado por China directamente? Y lo han hecho, es algo que viene gradualmente también haciéndose, ¿no es cierto? Y Trump lo venía denunciando, siempre lo venía denunciando, sobre todo el año pasado y el año pasado. Desde 2019 que ya venían las denuncias. Y nadie hizo nada, ¿no es cierto? También, o sea, y tampoco la ONU es que haya dicho, bueno, China forma parte del Consejo de Seguridad, no haga eso, no se meta en esas situaciones. Es decir, y ahora... pero si dentro del Consejo de Seguridad tampoco va a tener mucha, va a tener mucha pleitesía con el resto de las naciones, y de hecho es donde realmente se gesta el verdadero poder internacional. Exactamente. Y bueno, hay una cuestión con el Consejo de Seguridad que digo, ahora con los que está saliendo de las últimas noticias sobre el laboratorio bueno, veamos qué va a ocurrir, porque si se encuentran ahí algunas evidencias, veamos qué sanción se le tiene que aplicar a un régimen, a un país que ha cometido algo grave en el mundo. Y un organismo que depende de la ONU también, no nos olvidemos. Exacto, y depende de la ONU. Hay un entramado muy complicado con China que la verdad que yo creo que están en la defensiva. Pero ahí está el tema, o sea, yo esto lo quiero marcar porque para ahí creo que lo hemos hablado con Gerardo en más de una ocasión. Para no entrar en teorías respecto al origen del virus. Todos saben, cuando yo hice mi video sobre Bain analizando este fenómeno, dije, no se sabe cuál es todavía el origen. Que es real, no se sabe. O sea, yo entiendo que a veces los fanatismos, hemos visto cada cosa en los videos que se viralizan, hasta monedas con las vacunas que no son ferromagnésicas, no importa. No quiero entrar en cuestiones raras, pero digo, siendo objetivos, recientemente hubo un conflicto, entre comillas conflicto, por un satélite chino. Sí. O sea... Y yo dije, esto es interesante porque ¿cuál es el tema de fondo? Supongamos que yo salgo a manejar, yo asumo el riesgo de manejar. Si yo choco a una persona, puede ser sin dolo, puede ser simplemente con culpa, pero eso no me exime responsabilidad, la puede graduar. China era responsable internacionalmente con o sin culpa. Eso queda claro. A ver, hay mayor nivel de responsabilidad si es con dolo, pero el virus es un virus chino. Eso está claro. Primero. Segundo punto. Lo de Hong Kong es gravísimo porque en este momento se han condenado a 4 personas 18 meses de prisión por instar a las manifestaciones. Aclaramos, o sea... ¿Van a salir vivos? No se sabe. Eso me lleva a lo que bien plantea Nicolás, al tercer punto que quiere tocar, porque yo tomando nota de distintas ideas. Tercer punto. Fíjense qué curioso que es este fenómeno de China. Porque cuando yo hablaba en su momento en una entrevista que le hice a Patricio Alonso, un gran historiador muy conocido en el mundo hispánico, nosotros planteamos decir, uno entiende el hermetismo de Corea del Norte. Creo que, vaya de que uno sea de derecha o de izquierda, no me entiendes estupidez, digo, pero Corea del Norte es de los pocos países verdaderamente soberanos. En el término real de soberanía, que yo lo escribí días atrás en una de mis notas, el concepto verdadero de soberanía, lo que significa ser soberano, Corea del Norte, por la fuerza, por la violencia, por lo más ruin, es de los pocos países soberanos. Y es de los más herméticos que hay. Ahora, qué curioso, porque China, que querramos no, también dentro de todo mantiene ciertos niveles de soberanía, China, que está abierta al mundo, también posee ese hermetismo. Es muy difícil, esto habló con Patricio Alonso, que un historiador logre acceder a la verdadera historia por detrás de China, más allá de lo que ellos mismos permiten que se filtre. Entonces, cuando hay un preso político en China, no es como en otras partes del mundo. Tercer punto. Cuarto punto, y ya ahora sí le dejo la palabra a Ramírez, que creo que le puede interesar este día, pero digo, en el cuarto punto, y ahora le damos la palabra a Ramírez, es el siguiente. China ya tiene una tradición, China entre comillas, queremos aclarar, porque hay una cuestión que incluso va más allá del Partido Comunista Chino. Ya tiene una tradición de lo que es la invasión de otras potencias. No nos olvidemos lo que sucedió con el Tíbet. Porque ahora de repente nos olvidamos. Acá igual que los latinos, ¿viste? Los latinos se han olvidado lo que está pasando con el régimen sandinista, que ha recrudecido sus políticas en las últimas 72 horas. O sea, memoria completa, muchachos, que no todo empiece acá en Venezuela. China ya tuvo un problema con el Tíbet.
No es tan lejano ese conflicto. De hecho, Hong Kong está ya absorbido. ¿Qué creen que va a suceder con Birmania? Yo les digo así, más Birmania, que tiene el 10% del mercado global en la extracción de los metales extraños necesarios para las políticas ecologistas en materia de energía renovable. Es decir, Birmania es un bastión para las políticas eco-friendly que están tan de modas para la Agenda 2030 de la ONU. ¿Quién tiene puesto el ojo en Birmania? Entonces, ¿hasta cuándo van a insistir esto? Y como dijimos ya con Pablo Muñoz y Turrieta, esta gente a través del Instituto Confucio van desperdigando a sus pobladores por todas partes del planeta. Vayan, tenemos base en China, tenemos familias millonarias en Canadá, institutos Confucio en Estados Unidos, tenemos las pescas en los mares, bases militares, nadie sabe cómo acceder. Una cosa insólita, realmente insólito. Ni el propio presidente de Argentina puede ingresar a una base china en Neuquén. Es realmente más que llamativo. Sí, y aparte que están aplicando la ley de seguridad, en este caso, en primer lugar, a los delincuentes que ellos consideran por protestar y por todos estos hechos, una ley de seguridad que la crean ahora y la aplican por cometer un hecho, una protesta, exactamente, en 2019, o sea, están aplicando retroactivamente la ley que no es la más benigna en este caso, ¿no es cierto? Es la ley que los está condenando. O sea, algo también es curioso, ¿no es cierto? Bueno, viniendo de China, pero que nadie diga nada, ¿cómo puede ser? Y por otro lado, en 1950 invaden el Tíbet y estaban los principales líderes de Rusia y de Estados Unidos en Chicago, como ya lo dije el otro día, estaban ahí bailando, ¿no es cierto? Estaban teniendo una reunión mientras el Tíbet era invadido y nadie decía nada. Incluso hay un libro sobre eso, donde están explicando, miren cómo están los dos ahí amiguitos, ¿no es cierto? Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras están destrozando y aniquilando el Tíbet y las matanzas que se han llevado a cabo, que no sé, como decía Horacio, cosas que no se saben. No, Rusia también es un país muy hermético. Por su tradición militar, Rusia es otro país muy hermético en su historia, pero esto quiero marcarlo porque digo, a mí me sorprende que uno reconoce que le faltan años luz para opinar acabadamente de ciertos temas y después encuentra en Twitter que vociferan ser la luz de la sabiduría con 20 años, habiendo visto un videito en YouTube, 2 PDF pirateados y un hilo de Twitter y dicen, ya puedo opinar de China porque yo sé de China, ustedes no. Bueno, nosotros transmitimos lo poco que hemos recibido con humildad, pero así solidarizándose justamente con la gente que se encuentra detenida ilegítimamente por el régimen comunista chino. O sea, es una gravedad impresionante. Y es el régimen que se vive a nivel mundial. Aclarado está, ¿no? Porque China ya ganó la guerra, no tengo duda alguna. Ganó la carrera comercial. Todas las carreras. Comercial, tecnológica, armamentística, todo. Poblacional, todo. Y te diría que cultural, porque cierro con esto. Cultural también. ¿Qué pasó con John Cena cuando intentó reconocer sin querer la autonomía de Hong Kong, a salirse a disculpar por todos los negocios que tiene Hollywood con China? Ay, sí. Y justamente ahora se va a estrenar una película, Top Gun, histórica película, muy pro Estados Unidos, y mágicamente la campera famosa de Maverick tiene las banderas de Japón, de Taiwán y otras 2 banderas más. Mágicamente la transición desaparecieron 2 banderas, la de Japón y la de Taiwán. Y han 2 logos ahí que no existen. Sí. Hollywood también es de China. No, Hollywood de hecho tiene 75, incluso hasta el 75% de parte de sus ganancias en favor del mercado chino, con tal de que el chino consuma sus productos por la masividad que genera este tipo de consumo. No es un tema menor, porque esto lo detallé en una de mis últimas notas, porque si ustedes se fijan, el camino cultural que sigue China es expansionista en todo, no solo en lo militar o lo territorial. Y acá la gente está muy dormida todavía con el fenómeno chino. Sí. Está muy dormida y es lo que se viene. Si no, vean las predicciones de las grandes películas futuristas que a veces nos encantan, desde Robocop hasta Blade Runner, cómo ya se veía esa suerte de invasión de Oriente hacia Occidente, pero ya sería materia de otro debate. Hay videojuegos y también. No vamos a extender demasiado. Sí, por supuesto. Es un tema más que complicado, muy difícil de analizar, pero bueno, acá tenemos el análisis que podemos hacer desde La Resistencia. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM Radio en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Además, transmitimos por twitch.tv/la-resistencia y los videos se suben al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.